Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Espero que todos estén bien en estos tiempos difíciles. Hoy día nos vamos a referir en este webinar a cómo Feller Rate está viendo la industria aseguradora. Por eso en estos tiempos que son bastante difíciles, que está viviendo nuestra economía e incluyendo, por cierto, lo que es la industria aseguradora. Por eso hemos nombrado este seminario, este webinar, como aseguradores en tiempos complejos. Hoy día la conversación la vamos a tener con dos profesionales de nuestra área de seguros, con Eduardo Ferretti, que es director senior del área, que lleva con nosotros ya algo más de 20 años y tiene una amplia experiencia en la industria, y con Joaquín Dañino, que es director senior del área de seguros. La industria aseguradora chilena, uno lo puede dimensionar su importancia de distintas maneras. Tal vez lo más importante es ver los servicios que presta tanto en su área de seguros generales como de vida y garantía y crédito a todos nosotros, a toda la sociedad. Si uno ve en términos un poco más duros, más de cifras, y viendo las cifras anuales más recientes, la del año 2019, uno se da cuenta que hoy día la industria es realmente importante en nuestra economía. Hago un par de variables, digamos, pues vamos a entrar en mucho más detalle. La prima directa recaudada durante el 2019 llegó a algo más de 12 billones de dólares. Los siniestros que pagó la industria alcanzaron a casi 12 billones de dólares, con un patrimonio de alrededor de 7 billones de dólares e inversiones cercanas a los 63 billones de dólares. Hoy día nos vamos a referir a la historia muy reciente de la industria aseguradora ante las dos crisis que hemos tenido, que estamos teniendo. Uno, ¿no es cierto?, la crisis social que parte en octubre del 2018, y la crisis sanitaria, la crisis de la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Una primera pregunta que uno podría formular es cómo estaba la industria de seguros cuando partió. Y aquí quiero compartirles una tabla con las clasificaciones de riesgo que habíamos asignado a las de la industria aseguradora hacia el año, hacia septiembre del 2014. Si ustedes se fijan, la gran mayoría de todas las empresas, aquí estamos poniendo que son seguros de vida, seguros generales y seguros de garantía y crédito, todas están ubicadas en rangos de alta calidad crediticia. O sea, todas son investment grade, grado de inversión. Todas están en rangos que uno puede considerar que es bastante satisfactorio desde la perspectiva de satisfacer sus obligaciones con los asegurados. Pero empecemos nuestra conversación con Joaquín y con Eduardo. Yo le quisiera preguntar primero a Joaquín, desde la perspectiva del análisis que hace Feller Rate, ¿cómo veíamos nosotros que estaban las empresas al inicio de lo que se ha llamado la crisis social de octubre del 19? ¿En qué condiciones llegó la industria aseguradora a esa fecha? La situación a septiembre, que es el último corte trimestral, en la industria de seguros de vida, gracias a un favorable desempeño de su cartera de inversiones durante los primeros meses de 2019, le permitía alcanzar un resultado favorable, a pesar de que el 2019 fue un año muy complejo. El seguro sí es uno de los principales factores de esta industria. Venía mostrando un desempeño bastante presionado. La venta de rentas vitalicias también se veía bastante presionada con mayores costos, además de otro tipo de presiones del tipo regulatorias. Pero con todo, gracias al resultado de inversión en el primer semestre, se mantenía un buen resultado hasta septiembre. Luego, en el caso de seguros generales, dado la estructura de la industria, el principal componente de su desempeño es efectivamente su cartera de riesgos. Y a septiembre el desempeño de esta industria
venía bien, no venía tan bien como 2018, pero mantenía buenas señales. Por ejemplo, hasta septiembre se mantenía una cartera de autos que iba mejorando en siniestralidad, una de las principales líneas de negocios. Property tenía resultados mixtos, una cartera de incendios que no, hasta esa fecha no mostraba casi siniestro, pero debiendo enfrentar por el lado de algunos siniestros a principios de año. Finalmente por la línea de crédito, esto mantenía resultados globales con una leve mejora. Entonces la situación a septiembre de la industria era bastante favorable. En general no era el mejor año, la guerra comercial había presionado harto el desarrollo de nuevos negocios, pero los resultados era sí efectivamente un año comillas bueno. Oye, bien, bueno, sabemos que la industria estaba en buen pie para soportar entonces los embates de esta crisis social, pero ¿cuál fue el impacto que tuvo en la industria la crisis iniciada en octubre? Bueno, la crisis afectó bueno, a toda la economía local. En la industria aseguradora, además de los siniestros directos que esta crisis generó, que rondan en el rango de los 1.300 millones de dólares, equivalente a el 95% del patrimonio de la industria local, o a todas las primas de un año de la línea de incendio y terremoto. Además del efecto directo en términos de siniestro, también conllevó una serie de efectos, por ejemplo, deterioro de inversiones, presión en términos de la productividad, dificultad en la operatividad, y creo que esos fueron los principales impactos de la industria. Eh, Desde el punto de vista de siniestros, eh, estamos hablando de una siniestralidad de cerca del 700% de manera directa. No obstante, gracias al sólido respaldo de reaseguro que mantiene esta industria es bastante sólida, el impacto para la industria fue bastante acotado en términos netos. Ok. Y eso fue básicamente, por lo menos en el área de generales y por el lado de incendios, básicamente al buen reseguro que tenían, ¿no? Claro. Ya. Oye, y ya pasamos entonces la etapa más álgida de la crisis social y llegamos a marzo. ¿Cómo se le presenta marzo a la industria aseguradora? Bueno, se han visto distintas situaciones. Por ejemplo, por el lado de vida, el deterioro de inversiones que se ha visto el primer trimestre de este año le impactó significativamente, significando resultados negativos durante este primer trimestre. El seguro SIS mantiene un desempeño muy negativo, eh, y es lo que ha presionado un poco la situación actual de este segmento. La venta de rentas vitalicias también cayó significativamente, producto de la alta competitividad que tiene hoy día el segmento de retiro programado. Entonces, sumando todos estos factores, el resultado para la industria de vida ha sido bastante complejo. Por el lado de seguros generales, ahí sí, eh, más allá que el principal impacto de esta crisis social se dio a diciembre, a la fecha todavía existen siniestros en proceso. En el verano también vimos algunos disturbios adicionales, lo que han seguido presionando el resultado de esta industria. Ahora, con todo, la siniestralidad se ha mantenido bastante acotada. No hay un incremento significativo en términos de siniestralidad, y la situación más compleja en marzo se veía más bien por el lado de la producción. Ok, y bueno, llegamos entonces a la pandemia. Y ¿crees tú la industria aseguradora preparada para un evento así? ¿Estaba preparada la industria? Sí. O sea, ¿esperábamos una crisis como la actual?
nadie esperaba una crisis como la actual. No obstante, hay que recordar que esta industria no nace el día de ayer. Esta es una industria de muchísimos años, con muchísima experiencia y que ha debido enfrentar grandes situaciones. La pregunta de que si estaba preparada la industria, esta la escuchamos frente al en los casos de terrorismo, por ejemplo, del 11 de septiembre, la escuchamos en las situaciones que se dieron en Colombia en los 90, la escuchamos hace 10 años en la crisis subprime. Entonces, esta industria es bastante resiliente a este tipo de situaciones y al momento de suscribir, la misma industria siempre considera este tipo de escenarios. Entonces, estaba preparada, sí, mantenía un cierto nivel de preparación. Nadie esperaba una pandemia como la actual, pero se contaba con algunos fundamentos suficientes para poder empezar a enfrentarla. ¿Cuáles fueron las primeras reacciones de la industria cuando están las primeras noticias de la pandemia, cuando ya se ve que es un hecho importante dentro del mercado, dentro de la sociedad? Mira, basado en una serie de conversaciones que hemos tenido con nuestros 40 y más clientes, sí podemos concluir que han habido algunas tendencias. Por ejemplo, las primeras reacciones desde el tipo de vista operacional. Las compañías, gracias a la crisis social, ya tenían, de alguna manera, estaban preparadas para todo lo que es el trabajo remoto. Habían fortalecido los canales de atención a los clientes y todos lo que es los ciclos operacionales. Junto con ellos se tomaron distintas medidas de protección a la dotación, lo del trabajo remoto y todo lo que es la revisión también del ciclo logístico. Junto con eso, una de las primeras reacciones también se vio en términos de inversiones, que sí se notó a nivel de industria una leve tendencia a favorecer la inversión en activos líquidos y fortalecer simplemente los saldos de caja, previendo lo complejo que podrían ser los meses siguientes. Esa principalmente a nivel interno de la aseguradora. A nivel industria también estuvo todo esto, las definiciones y las mismas compañías se hicieron bien claro las coberturas que estaban activas o no. Respecto de las crisis de la industria, es que lo más importante es que esta industria seguro, como decía, como se ha mencionado muchas veces, ha pasado por la resiliencia de responder por diversas catástrofes y efectos financieros muy fuertes. Por lo tanto, de alguna forma, tanto a nivel mundial como a nivel local, los actores del seguro están bastante preparados para diversos riesgos. Ahora, en una perspectiva de una crisis como la nuestra, en que tanto los activos como los pasivos se ven afectados y potencialmente el patrimonio por la vía de un debilitamiento de los accionistas, es importante tener claro que hay un riesgo sistémico bastante complejo. En el contexto de la industria, las respuestas, como seguramente estaba señalando Joaquín, fueron básicamente de continuidad operacional, 100% preparándose para responder a los riesgos de la dotación y preparándose para responder frente a los asegurados en términos de las obligaciones que les correspondía. En esa preparación, los principales impactos tenían que ver con la capacidad para responder a la producción de la compañía en términos de suscripción, en términos de mantener a sus contrapartes, llámese tanto corredores como liquidadores y agentes de venta, plenamente activos frente a la crisis y frente al riesgo operacional que significaba empezar a trabajar en forma remota. Como decíamos, la crisis social ya lo había preparado y por lo tanto fue un buen ensayo, digamos, si se puede decir así, respecto a lo que venía después, del que obviamente ninguno de nosotros estaba preparado. Eso. Y, ok, cierto, o sea, nadie estaba preparado ni en Chile, ni en el mundo, ni en ninguna empresa suficientemente, pero aparentemente tenía ya la industria aseguradora una base importante.
Pero ¿cuál ha sido hasta el momento el impacto que ha tenido en la industria y en las diversas compañías la crisis? Sin duda que los frentes de preocupación han sido primero, la primera línea es la producción, y la producción mirada de la perspectiva de poder responder a los asegurados en tiempo y forma, respecto de necesidades de seguro que se empiezan a detectar en unos riesgos que probablemente son de carácter emergente, por ejemplo, salud, por ejemplo, vida, por ejemplo, garantías, desempleo, etc. Hay una serie de líneas de negocio en las cuales la industria comenzó a prepararse para esperar impactos probablemente mucho más potentes de los que había sido la historia. Frente a eso, los impactos más relevantes observados en primera línea son, en algunas líneas de producción, baja, digamos, en línea de producción. Evidentemente ya lo veníamos viendo con los comentarios, con las observaciones de los primeros del último trimestre del año pasado, en términos de seguro de renta vitalicia, en términos de seguro que tienen que ver con el consumo, por ejemplo, y en otras líneas de negocio apreciábamos también baja en siniestros, y eso sí tenía que ver más que nada con la detención de la actividad, por ejemplo, en seguros de salud, por ejemplo, en seguros de vehículos, donde la frecuencia de siniestros empieza a bajar, digamos, evidentemente por el uso de los automóviles, pero manteniendo ciertos sesgos de severidad por la cantidad de robos que siguen estando presentes tanto en términos de vehículos como en términos de otro tipo de activos. Después, respecto de otros impactos, son inversiones. En términos de inversiones, lo que está pasando es fundamentalmente una volatilidad en términos de valor de mercado. Esa es la primera línea bastante relevante y que marcó los resultados del primer trimestre de las compañías de seguro, respecto a lo que era la historia normal del desempeño trimestral. En términos de riesgo de crédito, las carteras de inversiones comienzan a reflejar algún riesgo, algún grado de riesgo. Básicamente algunos activos se ven más expuestos que otros. Evidentemente todo lo que es el sector transporte, en términos de inversiones, en términos de emisores, sector transporte, retail, y todo aquel nivel de consumo medio, que son lo que se llaman las líneas de hoteles, restaurantes y cafeterías, digamos, como le llama el sector de seguro de crédito, el sector Oreca. Respecto de otros sectores afectados, probablemente vamos a esperar cierto rezago en seguros de transporte, en seguros de ingeniería, las garantías, también probablemente cierto rezago en los siniestros de garantía, pero potencialmente un recupero después, en una recuperación después en la intensidad. Los siniestros de garantía o las pólizas de garantía mantienen son impermeables probablemente respecto de lo que se llaman las causas de fuerza mayor, digamos. Y por lo tanto durante este periodo tenemos cierto grado de impermeabilidad. Finalmente, tenemos también en términos de siniestro un impacto por baja siniestro y un potencial impacto, pero que todavía no se está viendo, que es en términos de la cobranza, que hay cierto rezago en cobranza, pero que no es todavía muy evidente. Yo diría que esos son los principales efectos observados en la industria hasta este momento, Álvaro. ¿Y tú crees que hay algunos otros impactos que aún no hayamos visibilizado que hay que estar atentos a que ocurran? Bueno, mira, hemos estado siguiendo a la industria de cerca diariamente con una frecuencia bastante inusual de conferencias, de llamadas, de correo, respecto a los resultados mensuales que son proporcionados por normas regulatorias, digamos, desde fines del año pasado, a propósito de la crisis social. El regulador empieza a solicitar frecuencias mensuales de estados financieros resumidos y de solvencia, lo que ha sido bastante positivo para poder mantener un seguimiento permanente. Y hasta la fecha, los números de abril y mayo reflejan cierta estabilidad respecto a lo que veíamos a marzo. Obviamente, renta vitalicia cayó significativamente, estamos hablando de orden de 30% de volúmenes de venta en relación a un año normal,
que mensualmente se vendían 8 millones de UF. Hoy día probablemente estamos en torno a los 3 millones mensuales. Pero en el resto de los seguros no ha sido tan significativa. Probablemente el mes de junio, que lo vamos a revisar ahora al cierre de este mes, sí ya va a venir con algún impacto un poquito más visible. Por lo tanto, los resultados de junio van a ser un buen elemento de análisis. El mercado, y por eso otro elemento que podríamos revisar, por ejemplo, cómo estuvo la tasa técnica del seguro de invalidez y sobrevivencia, la que ha seguido subiendo, par de puntos, 20 puntos porcentuales, 20 puntos base, digamos, aproximadamente. Por lo tanto, algo de beneficio hay desde el punto de vista de las reservas técnicas del seguro de invalidez y sobrevivencia. Las bolsas, si bien siguen muy volátiles, hasta ayer, hoy día vuelven a caer, obviamente, pero los retornos de las bolsas hasta el 30 de junio, digamos, estaban volátiles, pero cerraban positivos el primer semestre. El tipo de cambio, otro elemento que tenemos que estar revisando respecto al cierre de junio, había sido muy volátil durante el semestre, pero ya lograba cerrar sin variaciones relevantes respecto de diciembre de 2019. Por lo tanto, hay un efecto importante para los resultados del cierre de junio. Ahora, obviamente la bolsa chilena cayó un 15% y hoy día cayó otro 5%, 6%. Así que bueno, tenemos otro escenario de volatilidad que van a seguir pendientes todavía. Esos son los escenarios base para el cierre de junio. Creemos que en términos de primaje va a haber una caída global respecto de los niveles normales del año pasado, así que eso sí. Y en términos de seguros generales, probablemente va a haber todavía un cierto caída en primaje, porque evidentemente las compañías, los clientes de seguros, sobre todo del segmento de industria y comercio, está un poco más cauta a la hora de solicitar capacidades. Por lo tanto, debiera haber algún impacto en términos de montos asegurados. Y por otro lado, la cartera de automóviles debiera sufrir, más que sufrir, es que buscar algunas ofertas que se están generando en el mercado tendientes a proteger en función del uso del automóvil, lo que podría generar cierta redistribución de las carteras. Por otro lado, vemos un par de compañías que están trabajando fuertemente en reconfigurar sus portafolios, así que también eso puede generar ciertos cambios en las participaciones de mercado del primer semestre, pero particularmente para el cierre de este año, creo yo. Yo diría que eso es. Los resultados no deberían ser esencialmente negativos, pero sin duda van a estar un poquito más afectados. Ok, gracias. Les quiero recordar que hacia el final del webinar vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Hay algunas que ya hemos seleccionado de algunas par de decenas que nos llegaron previamente, pero pueden utilizar el chat del webinar para poner ahí las preguntas y en la medida que tengamos tiempo vamos a tratar de responderlas todas. Eduardo, bueno, claro, estamos en tiempos turbulentos, aparentemente hasta el momento la industria aseguradora se ha comportado bien, dado la magnitud de la crisis, pero mira, parándonos hoy día no sabemos cuáles son los resultados al 30 de junio, pero más o menos uno puede prever cuáles van a ser. Pero, ¿cuál crees tú que son los principales respaldos que tienen la industria y las compañías para hacer frente a este periodo de turbulencia en el cual estamos en la mitad y que, bueno, no sabemos cuánto va a durar? La estructura financiera de la industria de seguros tiene tres pilares, digamos. Activos fuertes y súper regulados, muy regulados. Pasivos fuertes y también muy regulados por la vía de exigir reservas mínimas y parámetros técnicos definidos fundamentalmente a través de una regulación muy profunda, y un patrimonio de riesgo que obedece a un marco legal de ya muchos años que va en función de una determinación de los riesgos relativos a una posición de apalancamiento y a una posición de recursos en función de modelos de margen de solvencia. Ese es el fundamento de la solvencia de la industria,
que evidentemente va cambiando hacia otros modelos de supervisión basada en riesgo, que lo vamos a conversar más adelante, pero que en definitiva son lo que respaldan hoy día. Activos fuertes, pasivos muy regulados y un patrimonio de riesgo modelado en base a un historial. Joaquín, si quieres, por favor. Efectivamente, en estos tres pilares, la compañía mantiene, o sea, la industria mantiene respaldos sólidos para enfrentar esta crisis. Primero, atacando el tema de la cartera de inversiones, su principal activo de respaldo frente a sus obligaciones de seguros. La industria mantiene una cartera bastante diversificada, con baja exposición a activos riesgosos. Estamos hablando de una industria que mantiene un superávit de en torno al 2% del total de todas sus obligaciones, lo que le permite, le da cierta holgura para enfrentar esta crisis. Como comentamos antes, la cartera ha tendido a converger un poco más en los últimos meses a activos de mayor liquidez, pero no obstante ya contar con un 23% de activos concentrado en activos líquidos para enfrentar esta crisis, le da bastante holgura a la industria para funcionar. Además, la cartera es diversificada, está presente en todos los segmentos del mercado financiero local, y por ejemplo los bonos corporativos, ahí la industria nacional tiene un 70% de sus activos con instrumentos de clasificación A o superior, lo cual nos deja también muy tranquilos desde el punto de vista de los activos de respaldo. Luego, en términos de la solvencia regulatoria, las tres industrias, vida general y crédito, mantienen niveles muy satisfactorios de cumplimiento, con un excedente patrimonial bastante considerable. Esto también se refleja en superávit de inversiones de unos 1.000 millones de dólares para la industria de vida y unos 500 millones de dólares para seguros generales, lo cual también es un respaldo que se va a utilizar en esta crisis. Señalar también que la industria de seguros de vida, focalizada en lo que es las rentas vitalicias, también tiene un nivel de cumplimiento adecuados, una TCA a nivel de industria del 1,1% real, lo cual es está bastante bien. Si bien la volatilidad de tasa ha presionado los niveles de cumplimiento de la industria de vida, mantener una TCA hoy a marzo del 1% es bastante óptimo. Finalmente, también señalar que desde el punto de vista patrimonial y los respaldos que cuentan las compañías, sus carteras de reaseguradores son muy diversas. Esta es una industria que es muy globalizada y tenemos los principales actores a nivel mundial presentes en la industria chilena, a diferencia de otros países de la región, lo cual es un respaldo que se vio en la crisis del año pasado y se ha visto en las crisis anteriores. Esos serían básicamente los tres pilares que tiene esta industria para enfrentar esta crisis y que nos deja bastante tranquilos. Y de esto, Joaquín, y de estos pilares que tú hablas, que son el sustento y la base, digamos, la fortaleza de la industria, ¿vemos algunos que puedan ser más susceptibles de debilitarse en el corto o mediano plazo? ¿O los cuales hay que estar más atentos? Son bastante sólidos. Los niveles de cumplimiento regulatorio por el lado de inversiones sí podría haber algún efecto. Si bien quizás no a nivel de industria, pero sí con algunos participantes del mercado. La volatilidad, el deterioro de inversiones de algunos activos sí ha generado impactos, pero no obstante los distintos grupos aseguradores y las distintas casas matrices se han hecho presentes y cada vez que han habido disrupciones han estado presentes de la forma de aportes de capital o cualquier otra ayuda que puedan dar. Entonces, efectivamente, hay algún nivel de riesgo de deterioro por el lado de las inversiones. Eso también se replica en el nivel de suficiencia. Ese sería el principal riesgo que podría tener en alguno de los pilares. No obstante, estamos bastante tranquilos con la situación a nivel global de la industria. Ok. Gracias.
Y bueno, pasemos un poco a la regulación. No sé, Eduardo, si tú quieres comentar, por favor, qué es lo cómo se ha movido la regulación que ha hecho el regulador en estos tiempos para poder, digamos, enfrentar la crisis. Bueno, como decía Joaquín, la regulación marca una forma de trabajar con un modelo que lleva ya vigente 40 años, digamos, desde que se inicia este marco de regulación por inversiones, solvencia, endeudamiento, patrimonio y riesgo. De ahí en adelante, obviamente, han habido muchas mejoras, modificaciones, fortalecimientos, pero en definitiva, en la esencia es el modelo. Hoy día, bajo la regulación actual, en que hay una superintendencia de seguros, consolidada con una superintendencia de bancos, que además regula a todo el mercado de valores, finalmente, desde la perspectiva consolidada, el regulador tiene una responsabilidad enorme, y por lo tanto eso se refleja en la forma de reaccionar y en la forma de comunicarse con sus regulados. Por lo tanto, a partir ya de la crisis social, la respuesta fue inmediata en términos de recolectar información y empezar a generar nuevas regulaciones destinadas a mejorar tanto la calidad de la información disponible como la fortaleza de estos pilares de los que hemos hablado. Avanzado ya el proceso de la crisis de salud, se desarrolla una nueva ola de recolección de información bastante importante. Se desarrollan ciertas medidas para flexibilizar provisiones por deterioro desde el punto de vista del capital de trabajo de las compañías y algunos créditos selectivos. Se autoriza, y desde una perspectiva global, nuevamente digo, movimientos de repactación de deudas, y se desarrolla una etapa de reevaluación de algunas normas destinadas a flexibilizar exigencias de solvencia en términos de inversiones, en términos de cobertura de garantía de moneda extranjera y de inversiones de respaldo, particularmente en términos de, por ejemplo, cuando hay bajas de clasificación de riesgo, del cual la frontera de inversiones internacionales es la que probablemente nos debiera preocupar más en el corto plazo, sin perjuicio de algunos activos locales que probablemente podemos esperar algún grado de deterioro. En orden de marcha, y esto no ha sufrido modificaciones relevantes, el régimen de capital, el régimen de inversiones del modelo regulatorio, cuenta con mecanismos de flexibilización en casos de incumplimiento, por las razones que sean. No vamos a calificar las razones de los incumplimientos, pero sí señalar que para toda la audiencia que no necesariamente está comprometida día a día con la actividad aseguradora, dar a conocer que existe este régimen de flexibilización, que en general otorga en torno a 180 días de plazo para lograr regularizaciones de insuficiencias, en términos de inversión, en términos de patrimonio. Por lo tanto, existe dentro de esta regulación una cierta ya escala de flexibilidad implícita del modelo, y por lo tanto que desde esa perspectiva creemos que hay un pilar de soporte para una eventual situación de estrés futura. Digamos. En términos de modernización regulatoria, en desarrollo efectivamente hay normas actualmente en proceso que son bastante importantes, que tienen que ver con el marco de las rentas vitalicias, de la reserva de renta vitalicia, la reserva del seguro invalidez y sobrevivencia, y algunos modelos de solvencia denominados test de suficiencia activo, que son importantes, pero que son más bien una perspectiva de un poco más largo plazo y que tienen que ver también con el fortalecimiento de la oferta de renta vitalicia. Hay un proyecto de ley importante que también está destinado a dar flexibilidad, que un poco ya lo señalé antes, de forma tal que en definitiva, en conjunto, la CMF, hoy día estructurada de forma consolidada, tiene una visión bastante más sistémica de los riesgos y por lo tanto tiene una cierta capacidad bastante más evidente de poder reaccionar. Así que esperamos a futuro el fortalecimiento de las reservas también, que parece que podría ser algún tema que nos pudiera preocupar, dado
la estructura de los riesgos emergentes que hoy día podemos apreciar bajo un perfil de pandemia. Ya en algunas regulaciones internacionales se está desarrollando una cierta tendencia a buscar mayor apoyo de la perspectiva del seguro en términos de los riesgos emergentes que se llama respecto a los seguros de la exposición a pandemia. Efectivamente, todo esto tiene que estar en línea con los reaseguradores, no puede ir solo en una sola línea, digamos. En la región vemos que los reguladores dan un fuerte apoyo a los asegurados, una flexibilización en términos de regulaciones de provisiones de capital de trabajo, y probablemente, y aunque para nosotros no es tan visible, pero yo creo que internamente sí lo es, hay una importante conectividad entre todos los reguladores regionales que también da una visión sistémica del problema. No sé si quieres preguntar algo más, digamos, respecto de las regulaciones. Esperamos que existan potencialmente nuevas medidas, es verdad, pero eso va a depender fundamentalmente de la extensión de la crisis, de la profundidad de la crisis. Hoy día, por ejemplo, ya empezamos a ver ciertos escenarios más favorables en términos del impacto de la pandemia en Chile, particularmente Santiago, digamos. Por lo tanto, vemos que hay una tendencia a empezar a abrir la actividad, que todos estamos esperando que así sea, pero evidentemente siempre desde una perspectiva de poder cuidar eventuales rezagos posteriores. Y desde el punto de vista de la regulación, por lo tanto, nuevas medidas podrían van a depender fundamentalmente de la extensión de la crisis, de la profundidad y del desempeño de las medidas actuales. En conjunto, creemos que una visión sistémica sigue siendo el principal foco, y en eso, por lo que uno entiende, por lo que uno conoce, yo trabajé 10 años en la superintendencia, mantengo todavía un fuerte contacto con Pasader, y por lo tanto me interesa mucho cómo trabaja y cuáles son los principales fortalezas que va desarrollando el regulador, y entiendo que hay una visión sistémica muy, muy importante. Eso. Sí, bueno, hay que estar atento también a qué pasa con este proyecto de autorizar un retiro de algún porcentaje, digamos, de lo que está en los fondos de pensión, y ver cómo eso podría impactar a futuro a la industria, por lo menos a la industria de la renta vitalicia. Pero yo creo que está muy incipiente eso como para poder adivinar hacia dónde vamos. Y sé que es difícil, por algo el título de este webinar, de estas turbulencias que hay en todo sentido, pero no sé si puedes referirte un poco a qué es lo que esperamos nosotros para el cierre del año 2020, para la industria, y cómo se visualiza la industria en el mediano plazo, en la medida de lo posible. Claro que sí. Bueno, es lo que nos compete como clasificadores, tratar de ver un poco más hacia adelante. La verdad que evidentemente que la transición dentro de la pandemia es fundamental, y por lo tanto también es importante, y eso lo hemos estado discutiendo recurrentemente con las compañías, es cómo nos preparamos para la reactivación. Y esperando que eso ocurra dentro del segundo semestre del 2020. Por lo tanto, si bien es cierto, el cierre del 2020 va a terminar seguramente con reducción de primas y márgenes operacionales, pero también en algunos segmentos de negocio va a esperarse probablemente menor siniestralidad, potencialmente con rezagos posteriores, pero sí algunas líneas de negocio con menor siniestralidad. Por lo tanto, los márgenes podrían verse a lo mejor fortalecidos desde esa perspectiva. No obstante, al haber una reducción de prima, se reduce también la reserva de prima no ganada. Por lo tanto, ahí hay una perspectiva un poquito negativa, que es que la reactivación va a vivirse en un enfrentamiento competitivo bastante fuerte, digamos. Obviamente, el segundo semestre la volatilidad del retorno de inversión va a ser alta. No esperamos menos, digamos, y por lo tanto hay que seguir manteniendo estos buffers
superavitarios de inversiones y estos buffers superavitarios de patrimonio neto a patrimonio de riesgo que comentaba Joaquín, bastante fuerte. Como vemos que hay compromisos de capital todavía pendientes por algunas compañías, otras que ya ingresaron, por lo tanto, en general, hemos apreciado que los accionistas siguen estando comprometidos con el mercado local y, por lo tanto, eso significa que siguen creyendo en el proyecto a largo plazo. Eso es una mirada muy positiva. Okay. En términos de seguros y necesidad de seguros, obviamente vemos que hay una mayor demanda de seguros en algunas líneas de negocio y probablemente una reconversión de algunas otras. ¿No? Por lo tanto, hay un proceso estratégico bastante interesante que adelantó a lo mejor etapas que se venían dando con cierta velocidad, pero a un ritmo un poquito más de segundo piso, y que probablemente esta crisis traspasó la velocidad de desarrollo de nuevas estrategias al primer piso de la compañía. Aparecen otros riesgos relevantes, como los ciberriesgos, D&O, el proceso de suscripción e inspección remota, desarrollo de nuevas cláusulas de reaseguro. Obviamente, con la renovación reciente de junio, vamos a enfrentar un año calendario de reaseguro, digamos, que es este segundo semestre más el primero del otro, bajo un perfil de cláusulas y perfil de condiciones de reaseguro un poquito distintas respecto a lo que históricamente uno ha mirado con bajo perfil aquí en Chile, que es el riesgo político. Eso básicamente está cambiando hoy día y ya pasamos a parecernos más, digamos, a la región. En cuanto a modelo de supervisión, se viene, sin duda, con cierta velocidad, el modelo de supervisión basada en riesgo, con mayor velocidad. En un par de años más deberemos acompañar al regulador en los compromisos de ir incorporando IFRS 17. Y eso significa revalorización de algunos activos, revalorización de algunas reservas que pueden tener alguna relevancia. Los modelos de solvencia se van a ir fortaleciendo hacia el modelo de supervisión basada en riesgo, bajo un modelo que va a incorporar el riesgo sistémico actual. Así que creemos que ahí va a que probablemente reevaluar este modelo. Y el foco en conducta de mercado va a seguir siendo prioritario. Y eso ya lo vemos a través de ciertas reestructuraciones que está desarrollando la Comisión para el Mercado Financiero, que justamente tienen como interés dar mucha mayor visibilidad al compromiso del regulador frente al respaldo que requiere el asegurado y no solamente el asegurado, sino también el deudor de entidades financieras. La interrogante de la crisis, evidentemente, son cuánto puede durar, y si esto se extiende 6 meses, creemos que no así, pero por lo menos deberíamos pensar en eso, cuánto puede soportar nuestra economía, una economía que se tiende a cerrar un poco más respecto de lo que era antes, cuáles son sus efectos macroeconómicos a mediano plazo. Ya no podemos respondernos demasiado esas preguntas en un evento de que la pandemia dure el doble de lo que ya ha durado hasta ahora. Lo importante ahí es saber si las respuestas de los gobiernos en general, no solamente de Chile, son suficientes, pero evidentemente el mundo va a quedar mucho más endeudado de la perspectiva del endeudamiento, del leverage soberano. Okay. Eso. Ok. Bueno, mira, el compromiso siempre es que esto dure, ojalá no más allá de una hora, nos queda poco tiempo. Pero, a ver, aquí la pregunta es que siempre nos hacen a nosotros. Respondiendo un poco lo que el mercado se pregunta. ¿Qué pasa con nuestras clasificaciones de riesgo? ¿En qué están? ¿Qué prevén que las vamos a mover? No sé qué puedes comentar de eso. Bueno, mira, los fundamentos, o sea, las clasificaciones de riesgo que digamos, históricamente hemos desarrollado, como lo dijiste al principio, 20 años desde mi perspectiva, digamos, un poco más, ya son 22 en realidad, y antes de eso, a través de un modelo regulatorio, digamos, de la supervisión, se basan
en estas crisis, digamos, en estas crisis tan graves, digamos, la solvencia se basa en 3 pilares, independientemente de que las estrategias cambian, que tu portafolio de seguros pueda cambiar o no, pero fundamentalmente hay 3 pilares relevantes de este modelo, que son las inversiones, por lo tanto, fundamentalmente la liquidez de las inversiones y el respaldo global de las inversiones respecto a su reserva. Desde la perspectiva de la industria de seguros generales, son la calidad de sus reaseguradores y el respaldo que ellos puedan dar, no solamente de la perspectiva de una estrategia de negocio, sino también de la perspectiva de los riesgos catastróficos, que son los más relevantes. Y para eso recordar los $7.000 millones del costo del año 2010. Y, tercer lugar, el compromiso del accionista. Dentro de ese análisis, por lo tanto, cualquiera de esos pilares que se deteriore y que no sea cubierto apropiadamente por los otros dos, vamos a estar en un problema y, por lo tanto, va a significar que en una mirada rápida y de respuesta, significa el cambio de clasificación. Y con eso se cubren todos los segmentos, porque estamos hablando tanto de impacto en seguro de vida, impacto en seguros generales y en seguro de crédito, del cual el reaseguro es un pilar fundamental. Vamos entonces a las preguntas y voy a partir por aquellas que fueron formuladas previamente. No tenemos demasiado tiempo, pero tenemos tiempo para algunas. Pablo Tagle nos pregunta ¿cómo van a enfrentar esta crisis las compañías de seguros de crédito ante la tremenda falta de liquidez que enfrentarán miles de asegurados? Sí, efectivamente el segmento de seguro de crédito y garantías tiene una relación entre activos administrados, digamos, y pasivos contingentes tremendamente alta. Y eso se explica por 2 razones. Una, porque hay un reaseguro importante que da soporte tanto a las pérdidas como a la liquidez, a través de lo que se llaman cláusulas de cash call. Y otra, porque hay un mecanismo de contragarantías que dan respaldo frente a las pérdidas retenidas que se van recuperando a través del tiempo en la medida que esas contragarantías se vayan liquidando. Pero los escenarios de crisis generalmente afectan y potencialmente a través del riesgo sistémico genera una acumulación potencial de riesgo. ¿Qué pasa con los seguros de crédito? En esencia, ante las pandemias, los seguros de crédito no cubren el incumplimiento de pago producido a causa de la pandemia, a causa de los efectos de la pandemia. Así que, en general, aquí hay una situación bastante particular de los seguros de crédito. En relación a las garantías, en general la respuesta es que ante fuerza mayor, los incumplimientos de las garantías técnicas están exentas del cumplimiento inmediato de las pólizas. Sin embargo, si se puede probar que hay un incumplimiento producto de una causa que no es atribuible al cierre de actividades obligadas generadas por las cuarentenas, eso sí, indudablemente que va a quedar cubierto y va a tener que ser respondido inmediatamente. Así que hay diferentes escenarios. Primero. Y segundo, no todo el mundo tiene seguro de crédito y no todo el mundo tiene seguro de garantía. Entonces, en general, lo que ocurre es que dentro del concepto de selectividad, las compañías de seguros van a ir a respaldar aquellas operaciones que, si bien estaban expuestas a riesgo, mantenían siempre una distribución por riesgo, por sector económico, por líneas de negocio, que tenían coherencia con el comportamiento histórico. Por lo tanto, hay una selectividad. Cuando empiezan a ocurrir las crisis, además, las aseguradoras de crédito empiezan a hacer un revolving de deuda, digamos, y por lo tanto reasignan las líneas de crédito. Y tal vez lo más interesante ahí que corresponde analizar es cuál es la velocidad con la cual se restringen esas líneas y qué impacto tienen en relación a la posición competitiva, por un lado. Y por otro lado, finalmente, ya en la segunda vuelta, la demanda por seguro de crédito crece sustantivamente, porque el perfil de riesgo de tus deudores cambia, por lo tanto, quiere estar más protegido, de forma que ambos elementos se conjugan: selectividad, restricción de líneas y aumento de la demanda.
Perfecto, muchas gracias. Tengo otra pregunta de Pablo Dibarrat, que dice, ¿cuáles han sido los resultados de los principales reaseguradores mundiales y qué perspectivas se esperan? Mira, hasta el momento la industria reaseguradora mundial la estamos monitoreando a través de las clasificaciones de riesgo y de algunos informes selectivos que llegan desde algunos agentes de intermediación internacional, del brokerage. En general, lo que hemos visto es que algunos se han visto afectados significativamente por siniestros relativos a eventos que han sido interrumpidos, digamos, por ejemplo, la Olimpiada, ¿no? Entonces, donde hay exposiciones importantes de seguros contingentes en caso de interrupción de eventos. Obviamente se ha detenido también significativamente la actividad aseguradora relativa a la asistencia en viaje, que también afectan, pero fundamentalmente a la industria de primer piso más que al reasegurador. Hasta el momento no hemos visto reaseguradoras afectados por siniestros relevantes en términos de la pandemia en sí o de los efectos propios de la pandemia en sí. Lo que sí puede ocurrir, y que seguramente lo vamos a ver en Europa, es que las aseguradoras de crédito, donde hay reaseguros importantes, se ven expuestas a estos ciclos de impago y que buscan apoyo a través de los gobiernos para respaldar las primeras capas de pérdida de los primeros, especialmente de los primeros meses de exposición. Así que hay un apoyo importante que sin duda que beneficia al sector asegurador y reasegurador mundial. En la tercera línea, y probablemente ya para fin de año, independientemente del riesgo de volatilidad de inversiones, que eso está presente en todas las carteras institucionales y entre ellas las carteras de los reaseguradores, pero de la perspectiva ya de una mirada un poquito más larga, indudablemente que una menor actividad generada a través de los cedentes va a impactar en los volúmenes de negocio y en las capacidades consumidas de sus reaseguradores. Y eso podría generar un exceso de oferta, ¿eh? Y eso podría generar un exceso de oferta que va a afectar probablemente para la renovación de fin de año y del próximo año. Ok, gracias. David Álvarez pregunta, ¿cómo enfrentar la siniestralidad frente a una mayor incobrabilidad? Claro. Bueno, la incobrabilidad puede generarse por varias razones, digamos. Una, porque tu cliente desaparece y ya no existe el negocio, digamos, ya no existe la empresa asegurable, o prácticamente está por desaparecer. O la otra es que efectivamente está dentro del rango de todo el segmento de negocios PYME del país, digamos, que se encuentra expuesta a un ciclo de freno de su flujo de caja y que necesita apoyo temporal. Entonces, la perspectiva está en analizar desde el interior de cada compañía y desde sus propios parrillas suscriptoras un buen conocimiento de tu cliente para poder evaluar qué conviene hacer. Así que, sí, efectivamente, y conjunto con eso está el apoyo del regulador que te da un poco más de flexibilidad respecto de modelos de provisiones que acompañan a este ciclo. Así que esa es la respuesta. Requiere mayor evaluación de quién es tu cliente y en qué condiciones está, y si es o no plausible darle facilidades para la evaluación. Los siniestros que vengan, finalmente se van a pagar o no dependiendo de esa situación. Muchas gracias. Tengo una pregunta de Álvaro Gallegos. Álvaro pregunta, ¿cómo se han visto afectados los índices de suficiencia con la crisis por pandemia? Ya. A ver, el índice de suficiencia lo entendemos como la suficiencia de activos y la suficiencia de patrimonio. Evidentemente, si los activos se ven afectados significativamente, y lo mencionó Joaquín ya, digamos, ¿eh? Así que esto un poco esta pregunta de alguna forma es complementada, esta respuesta se complementa con lo que mencionó Joaquín. Los mecanismos de superávit de inversiones, que hablábamos de los 1.000 millones de dólares, reflejan la suficiencia que hay hasta la fecha. Lo que hemos mirado entre abril y mayo es que esa suficiencia incluso ha mejorado marginalmente.
Y eso depende mucho de la evolución de las tasas de interés para el caso particular de las compañías de seguro de vida. Para el caso de seguros generales no es tan relevante la tasa de interés, pero afecta marginalmente pero a los resultados de inversiones. Pero en términos de la suficiencia de activos y la suficiencia de patrimonio no es tan relevante. En cambio, en seguro de vida sí. Y eso sí hemos tenido un escenario un poquito mejor en la medida que las tasas de interés van rebotando al alza, que para otros efectos puede ser negativo, pero para los efectos del modelo de suficiencia tiene un poquito de... es más favorable. Lo mismo el tipo de cambio. Si el tipo de cambio baja, se genera una liberación de inversiones representativas que caen dentro de un régimen de moneda extranjera. Entonces, hay una liberación ahí también de inversiones. Se fortalece el superávit, digamos, y por lo tanto la solvencia ante estos escenarios se ve un poquito más fuerte. David Álvarez hace otra pregunta que muy atingente a estos tiempos complejos de los cuales estamos hablando, y dice así: ¿se visualiza un posible retiro de inversionistas extranjeros en la industria con el escenario de incertidumbre que se ha instalado? Hemos visto cierto ciclo, pero que no tiene que ver necesariamente con la pandemia. Yo creo que viene de antes, en que había una cierta tendencia a, y esto ya viene de hace varios años, tendencia a reestructurarse el mercado chileno, sobre todo en seguros de vida. Hay una cierta tendencia a fortalecerse las posiciones locales en materia de renta vitalicia, diversas carteras que se han ido concentrando, compras de carteras, split-off, pero al mismo tiempo otras compañías han tenido interés por seguir ingresando al mercado, compañías españolas, italianas, portuguesas. Así que de alguna forma nosotros creemos que esto es un equilibrio, ¿eh? Algunas entran y otras quieren salir. ¿Y qué va a pasar con esta situación particular? Yo creo que en el corto plazo, probablemente en los próximos 8 meses, digamos, me atrevo a pensar que la actividad de fusiones y adquisiciones va a estar relativamente detenida. Se debiera privilegiar probablemente la liquidez por otras características, y posteriormente probablemente podría reactivarse, y no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Pero, por lo tanto, responder si producto de la situación actual de la pandemia hay una posible fuga de capitales, yo diría que no lo veo tan así. Lo que sí, o sea, desde el punto de vista de la economía nuestra, si bien es cierto, tenemos una exposición a caída en el producto geográfico en 2020, tenemos perspectivas positivas para el 2021, y la economía, los fundamentos institucionales del mercado chileno siguen siendo muy sólidos. Más allá de que tengamos que enfrentarnos a una reforma constitucional, de que tengamos que enfrentarnos a diversas reformas, todas son reformas que, si uno la analiza en una perspectiva a largo plazo, tarde o temprano tendrían que pasar, digamos. Así que no vemos que desde la perspectiva del inversionista extranjero determinen que el riesgo país es significativamente mayor. Probablemente se parece más a la región, ¿no? Eso es lo que está pasando. Ok, Denis Ponce nos pregunta: ¿cómo ven el escenario entre rentas vitalicias versus retiro programado? Bueno, mira, en alguna oportunidad, hace ya varios años, alguien por ahí, me acuerdo que discutíamos de la posibilidad de que desarrollara una renta vitalicia variable, ¿eh? Y la verdad es que la renta vitalicia variable era el retiro programado, pero con riesgo accionista. Entonces, la verdad es que no tenía mucho sentido. Entonces, yo creo que siguen siendo productos completamente distintos. Y por lo tanto, la esencia en el largo plazo es tratar de entender para quién va cada producto, y quién lo necesita realmente.
Esa es la esencia, pero no son competidores en realidad. Ok, bueno, muchas gracias Eduardo, muchas gracias Joaquín y especialmente muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este webinar. Muchas gracias y será hasta la próxima.